Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Ok. ¿Se entiende lo que digo? Es que pregunto porque una vez, les voy a contar una anécdota. Una vez estaba en Santa Tecla y me pasaron un micrófono para recoger las ofrendas y resulta que le pusieron un efecto y yo que estaba hablando como que fuera el gato con botas. Y todos estaban riendo y yo no sabía de qué, porque las bocinas están adelante. Entonces por eso pregunto, para asegurarme que no estoy hablando como el gato con botas. Eso, una anécdota graciosa para los demás, para mí no tanto. Bueno, oremos ahí donde están y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento. Gracias, Señor, por este momento, porque te hemos podido adorar. Te agradecemos por tu misericordia en nuestras vidas, por esta semana donde salimos, entramos a casa. Como dice tu palabra, tú nos guardaste. Tú nos guardaste nuestra salida y nuestra entrada cada día, Señor. Espíritu Santo, háblanos que tu palabra pueda darnos luz a la forma de vivir, a la forma en la que nos comportamos, a la forma en la que llevamos el día a día cada uno de nosotros. Transforma nuestro carácter, transforma nuestras ideas y que podamos ser discípulos tuyos que te aman, que te siguen, que viven para ti, Señor. En tu nombre santo, amén. Bueno, estas semanas se inició una nueva serie que se llama Más que Dar. Más que Dar. Y a mí me tocó compartir con ustedes eh, un tema bien interesante y es la ley de la siembra y la cosecha. Y para compartir este tema, quiero invitarlos a que vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 9. Búsquenla en sus Biblias. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo del 6 al 11. Del 6 al 11. ¿Ya lo tienen? Sí, vea, si no está ahí en las pantallas. Yo creo que estoy leyendo la versión TLA, no me acuerdo la verdad cuál versión copié ahí, pero la versión TLA creo que es. Dice, leámoslo todos juntos. Dice, acuérdense de esto, el que da poco, recibe poco, y el que da mucho, algo bien normal, fácil de entender, ¿verdad? Cada uno debe de dar según crea que debe hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Sí, creo que es la TLA porque el lenguaje es bastante sencillo. Como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso, siempre ayuda a los pobres, lo hace con generosidad y en todo sale triunfante. Ese es un salmo que cita Pablo. El versículo 10, Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Los hará ricos. Levante la mano, ¿quién quiere ser millonario? Los hará ricos. Ya me perdí por andar bromeando. ¿Quiere ver qué dice? ¿En qué? Ah, en el 11. Los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán, así serán más los que den gracias por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar.
porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan lo que necesitan, sino que también hará que ellos den gracias a Dios. Eso ayudará, esa ayuda, perdón, demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia y que obedecen su mensaje. Por eso ellos alabarán y honrarán a Dios. El versículo 14. También orarán por ustedes con mucho cariño porque Dios les ha mostrado su bondad. Gracias, escuchen este versículo como cierra este pasaje. Gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Este versículo, esta parte, bueno, más bien, si sentís que doy muchos picos así de gritar, ay, me perdonan, puedes bajarle un poquito de compresión para que no se escuche eso. Esta ley de la siembra y la cosecha es una ley que se ha predicado mucho en las iglesias cristianas. Y casi siempre, en la mayoría de las ocasiones, se habla de manera literal. Cuando digo se habla de manera literal, es porque se entiende de manera literal. Por ejemplo, en las sociedades agrícolas, es decir, las sociedades que su mayor comercio tiene que ver con la siembra y el cultivo de vegetales, cualquier tipo de cosa, café, hortalizas, lo que sea. En esa cultura, en esa sociedad, esta ley se entiende mucho y es muy valiosa. En el contexto en el que fue escrito en este pasaje, así era la sociedad. No crea que habían call center, no crea que habían grandes negocios. Sí, era una sociedad muy desarrollada. Corintios era una ciudad muy desarrollada porque había mucho comercio. Es decir, no era una, digámoslo así, dentro de lo que era en aquel momento, la sociedad era de los más desarrollados. Era una sociedad donde se movía mucho la tranza, no las tranzas como las conocemos hoy, sino el trato, pues, en los negocios. Entonces, y era, lógicamente, se vendían todas estas cosas. Para ellos, esta ley es importante y para Israel o para los judíos, los que empezaban a introducirse a este mundo, esa era una ley importante. De hecho, si ustedes leen el Génesis, el capítulo 1, versículo 29, cuando Dios le habla a Israel dentro de su identidad, la ley de la siembra y la cosecha o de la semilla era algo importante. Cuando Dios les dice a ellos, le dice a Adán y Eva, pueden comer de todas estas plantas y de todos estos frutos que tienen semillas, porque de ahí provenía el alimento. Entonces, el tener semillas, el cultivar, el cosechar era algo importante, era un principio de supervivencia. Entonces, en Génesis es entendida como algo importante. A lo que se está refiriendo es al principio de plantar, dejar que florezca y cosechar. Creo que todos nos hemos identificado con eso. Alguna vez todos llevamos una planta de frijoles en un bote de Gerber al colegio. Eso es ley del MINED, del Salvador. Todos alguna vez llevamos eso. Vimos cómo el frijolito se reventó y empezaba a florecer y le metimos algodones y la planta creció. No comimos frijoles de ahí, pero lo vimos. El punto es que nos identificamos con eso. Sabemos cómo funciona. Sabemos que el que siembra, cosecha. Y en la Biblia se menciona muchas veces esto. Específicamente, la ley de la siembra y la cosecha tiene un principio que se utiliza para identificar las obras de los hombres. El que siembra bondad, recoge bondad. Nadie puede sembrar mangos y cosechar aguacates. Esa es pura lógica.
De hecho, hay un pasaje en Gálatas que dice, no se engañen a ustedes mismos, dice Pablo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Eso es porque entre ellos esa ley está muy presente. Y es para reconocerla, para entender que lo que uno hace, eso va a recibir. Jesús dijo, entre otras palabras, dijo, hagan a los hombres como quieran que les hagan a ustedes. Hablando de eso. Y existe todo ese pensamiento de que lo que yo hago, eso es lo que voy a cosechar. Hay un Proverbios 22:8 que dice, siembra maldad y cosecharás desgracia. Entonces, ellos entendían muy bien lo que significaba esto. Entendían muy bien esta ley. Entendían lo que significaba sembrar, esperar que diera fruto y luego cosechar. Y sobre todo pensaban en lo que yo hago, eso es lo que yo voy a cultivar. Todo esto se resume en un principio religioso de que Dios da a cada uno el fruto de sus obras. Dios da a cada uno el fruto de sus obras. Esta era una sabiduría común. Esto es como los dichos que se mueven entre nosotros. Vea. Cuando el río suena, ¿cómo? Aullar aprende, cabal. Cuando el río suena es que trae piedras, dice. El punto es que hay de esa sabiduría popular que ya los jóvenes de ahora no la saben. No entienden eso, tienen nuevos dichos ellos. Pero este principio era parte de la sabiduría popular conocida entre ellos. Y Pablo utiliza esta sabiduría popular para motivar a los hermanos a hacer el bien. El principio de la siembra y la cosecha no está hablando necesariamente por eso les decía, de un entendimiento literal de eso. Cuando se habla de esta ley de la siembra y la cosecha, casi siempre se habla de finanzas, de dinero. Pero todo el pensamiento de Pablo plasmado ahí está hablando de hacer el bien. ¿Y por qué hacer el bien tiene que ver con recaudar una ofrenda y dársela a otros hermanos? Porque Pablo está tratando de que la iglesia en Corintios levante una ofrenda por la necesidad que tiene la iglesia en Jerusalén. Ellos necesitan que alguien los ayude, a pesar de que es la iglesia donde los apóstoles estuvieron, es una iglesia que necesita ayuda. Y es una iglesia bien cuadrada, pero necesita ayuda. Entonces Pablo dice, hagan el bien recogiendo una ofrenda y enviándosela a ellos. Y todavía dice, alguien les mandé ahí para que les recuerde que tienen que levantar esa ofrenda y mandársela. Entonces, hacer el bien se entiende en ese versículo como levantar la ofrenda por la necesidad de los hermanos. Y hacer el bien les va a traer a la misma iglesia bondad de Dios, provisión de Dios. Porque él dice que hacer el bien, recoger la ofrenda y dársela a los hermanos en necesidad, es el medio que Dios puede utilizar para bendecirlos. No es una condicionante. No es que si ustedes dan, ahí te va a caer. ¿Verdad? Así tipo la lotería, juerraspe y gana. No es así. Sino que Él está motivando a hacer el bien. Hacer el bien puede ser muchas acciones, pero en ese momento, en ese contexto, Él está hablando de recoger una ofrenda y llevárselas. Entonces, y hay bastantes elementos bien particulares en la ofrenda, en esta acción de recoger esta ofrenda que yo quiero compartírselas a ustedes ahora, para que entendamos la ley de la siembra y la cosecha. En primer lugar, en el versículo 7, Pablo dice una frase. Dice, Dios ama
al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría. Esta frase, en esta frase que se describe a Pablo, es una frase que se cree que se agregó en un Proverbios, donde dice, el Proverbios literal en una traducción de la Biblia, dice, Dios bendice a la persona alegre y que ofrenda. Proverbios 28, 22, 8. En nuestras versiones no lo vamos a encontrar, es una versión que se llama la Septuaginta, ahí está agregada esa frase. Dice, Dios bendice a la persona alegre y que ofrenda. Entonces Pablo está diciendo, Dios ama al que da con alegría. Es decir, si van a recoger una ofrenda, háganlo con alegría. Así como cuando el papá le dice a uno, haceme por favor tal cosa. Y uno dice, ya no me lo hagas. Ya no lo hagas. Con esa actitud no quiero nada. O si lo vas a hacer, y aquí vean, si lo vas a hacer bien, con buena actitud. Porque se espera que cuando uno hace el bien lo haga con buena actitud. Se espera que cuando uno va a hacer el bien al otro no le pese. Hermano, si usted le va a dar raya a alguien en su carro, que no le vea la cara de, y hasta allá te tengo que ir a dejar. O sea, me bajan 2 rayitas del tanque de la gas cuando te voy a dar a tu casa. Y todavía te tengo que invitar a comer. Ay, Dios santo. No, hermano. Tiene que ser, venite, te voy a ir a dejar y si querés pasemos a comer. O sea, hacer las cosas con alegría. ¿En qué te puedo ayudar? Fíjate que tengo un par de goteras ahí. Bueno, ahí me avisas cuando tengas el techo bien. No, si voy a ayudarte, voy a ser tu amigo, voy a ayudarte. Y voy a hacerlo con alegría. Hacer las cosas. Pablo está afirmando que en este caso, esta ofrenda, este donativo que la iglesia está levantando, tiene que hacerlo con alegría. Corintios era una iglesia que en una buena parte este término se utiliza para todos aquellos que no eran israelitas. En una buena parte, Corintios era una iglesia gentil. Y la iglesia de Jerusalén era una iglesia que decía que era de verdaderos israelitas y que practicaban el judaísmo. Y entonces ellos cumplían la ley y eran de la sangre del pueblo de Dios. Y eran bien, ¿cómo se llama esa palabra? Rígidos. Y menospreciaban y miraban de menos a los que se sumaban así, ¿verdad? Que no eran israelitas y que eran griegos y así se sumaba. Pero aún así, Pablo les dice, háganlo con alegría. Porque Dios ama al que hace las cosas con alegría. Eso es muy importante. Hacer las cosas con alegría. Y esto es importante porque cuando nosotros, por ejemplo, cuando hacemos algo por alguien que amamos mucho, lo hacemos y si esta persona quiere retribuirnos algo, decimos, no, no te preocupes. No, yo lo hago porque te amo. Pero cuando hacemos algo por alguien que de chiripa se nos coló, de repente, vea, vamos a comer. Allá en Jeven Santa Tecla había un muchacho que cada vez que terminaba el servicio ya sabía que la gente iba a ir a comer. Y tenía esa pregunta bien curiosa. Hey, ¿qué van a hacer? Y a veces la gente se quedaba callada. No le decía nada. Y esperaba pacientemente. Hasta que de repente, hey, entonces la gente organizando así, entonces, ¿dónde vamos? Que no sé qué, no sé qué. Hey, ¿puedo ir? Todos los días. Entonces, cuando uno hace algo por alguien que ama, no escatima en tiempo, en forma, en recursos, pero cuando uno hace algo por alguien
que no necesariamente es de tu círculo íntimo, de tus amigos con los que más afinidad tenés en la iglesia, no siempre te gusta. Y lo digo comenzando por mí. Miren, yo soy una persona que como paso todo el tiempo hablando con personas, trabajando, reuniéndome, todo eso, cuando llega el fin de semana, lo único que quiero es estar en mi casa. Y todos los días los hermanos quieren ir a comer los sábados después del culto, o los domingos. Y yo los domingos, cuando termina Heaven Santa Tecla, de que desmontar todo en el hotel, yo sigilosamente me voy retirando. Y a veces alguien me dice, los de alabanza, que son los que se quedan ahí con nosotros, me dice, vamos a echarnos algo. Me dice, Omar tiene esa frase, vamos a comer. Y yo con una gran alegría en mi corazón. Porque a veces puedo llegar a sentir eso, pero Pablo dice, si hacen algo que bendiga a los demás, que beneficie a los demás, háganlo con alegría, háganlo con gozo en el corazón. Y este pasaje, específicamente este pasaje, habla de recaudar una ofrenda monetaria, económica, y dársela a la otra iglesia. Y la frase, me gustaba mucho el tema de la serie, que es más que dar. Porque cuando mire, no es solamente sacarse algo, en este caso de la ofrenda que habla ahí, lo que dice de Corintios, no es solamente sacarse algo de la billetera y ponerlo o dárselo a alguien. Tiene que ver con una actitud del corazón, por eso es más que dar. Y ni siquiera está hablando de cantidades. Es más que solamente cumplir una cuota. Ninguno de nosotros cumple cuota cuando da un donativo a la iglesia o cuando entrega su diezmo. Eso no es así. Si usted lo ha entendido así, esta mañana podemos entender lo que no es así. Es más que dar. Tiene que ver con el corazón. Darlo con alegría. Y luego, en el versículo del 8 al 11, entra una parte de la escritura de la carta de Pablo que es bien interesante. A mí me pareció muy interesante. Y hay muchas cosas que podemos sacar de ahí, pero vamos a ir despacio. El versículo 8, si no me equivoco, dice, quiero ver, para no equivocarme, sí, versículo 8, la primera frase dice, Dios puede darles muchas cosas. Escuchen esto, a fin que tengan todo lo necesario. En primer lugar, todo lo necesario. Y la siguiente frase es fantástica. Y aún les sobre. Así podrán hacer el qué. No sé si me puedes poner la frase ahí. Dice, así podrán hacer algo a favor de otros. Cuando yo leí esa frase, me impactó mucho. Porque en primer lugar, ¿qué significa tener lo necesario? ¿Qué significa tener lo necesario? Y voy a abrir un paréntesis para decir esto y dejemos a un lado, digamos, en este momento, todas las cosas que tenemos que pagar, hasta los rollos que uno se metió por mala cabeza. Dejemos eso a un lado. El punto es, ¿qué significa tener lo necesario? Para el pensamiento de la Biblia, tener lo necesario significa tener comida, bebida, vestuario y techo. Alimento se refiere a comida y bebida, vestuario que es ropa y un techo. Por eso para los judíos, para los israelitas, el hecho de hospedar a alguien era algo muy importante. ¿Ustedes han leído alguna vez en la escritura cuando recuerdo que hay una frase, no me recuerdo en qué cita está, pero Pablo dice, algunos hospedando a otros, hospedaron ángeles? Porque era un acto cultural muy conocido entre ellos. Como que si alguna vez ustedes llegaran a Heaven Santa Tecla un sábado en la noche y dijeran, vengo de Santa Ana, no tengo cómo regresarme, ya el último bus se fue, ¿a dónde me puedo quedar a dormir? Moisés, David.
Y cualquiera dijera, viniste para mi casa. Así era, literal. Y comían, se sentaban, se reunían, participaban. De hecho, algunas leyes que eran prácticas culturales como la Pascua o celebrar el sábado incluye a los extranjeros. Porque no solamente daban un espacio en su casa para los que eran, digamos, del pueblo, sino a cualquier persona que lo necesitara. Entonces, tener lo necesario significa tener casa, tener techo y tener alimento, tener vestuario. Cuando yo personalmente creo que todos nosotros quizás no vamos a tener todo lo necesario que quisiéramos, pero todos tenemos ropa, todos tenemos que comer y todos tenemos un techo. Y partiendo de ahí, todo lo demás es ganancia. ¿Qué significa entonces eso? Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Tener 2 pares de zapatos es que sobre. Tener 4 camisas, Jack Gullerman. No, mentira. Pero usted solo tiene un cuerpo. Como Miguel creo que predicó hace como el domingo pasado, predicó y dijo que había hablado con una hermana que decía que tenía 200 pares de zapatos. Hermano, yo me sorprendo de eso, personalmente. No, si alguien tiene 200 pares de zapatos, gloria a usted. Qué chivo. Sí, porque no sé si le puedo dar gloria a Dios por eso, pero el punto es que tiene eso. Pero el rollo es este, aún les sobra. ¿Y por qué estoy haciendo esta aclaración? Por la última frase de este versículo. Dice, así podrán, escucha esto que es maravilloso, así podrán hacer algo en favor de otros. Así podrán hacer algo en favor de otros. Cualquiera de nosotros, y por eso me llamó mucho la atención este versículo, cualquiera de nosotros puede pensar que no tiene lo suficiente para ayudarle a alguien. Ah, es que el hermano, vos por qué no lo ves, tiene 2 carros, tiene una casa aquí, otra en San Salvador, otra en no sé dónde. Ok, sí se ve que le sobra, digámoslo así. Pero todos, sin excepción de nadie, podemos hacer algo por alguien más. No da el que tiene, da el que quiere. Yo comencé a tocar un instrumento cuando tenía 13 años. A los 15 años me metí en una banda y andábamos tocando en todas las iglesias de Santa Tecla. Como a los 17 años ya éramos más o menos buenos. Entonces ya nos invitaban a otro tipo de iglesias. Iglesias como así, bien bonitas, como esta, con aire acondicionado y iglesias que se veía que aparentemente tenían más recursos. Tuve la experiencia de ir a ministrar, porque no era feria, para nosotros éramos ministrando. Tuve la experiencia de ministrar en iglesias en las que aparentemente tenían más recursos. Nosotros éramos 4 en la banda y lo único que nos daban era el refrigerio y el transporte. Y tuve la oportunidad de ministrar, se lo voy a mencionar para que vean. No sé si ustedes conocen una comunidad que quedaba atrás de donde antes era Cifco, la feria. Esa comunidad uno entra literalmente por la parte de atrás de la feria o puede entrar por una clínica que se llama Gerardo Barrios. Por ahí esas 2 entradas que yo conozco, no sé si hay otras. Esa colonia era una colonia donde había mucha presencia criminal. Y una vez nos invitaron a tocar a una iglesia, el papá de un amigo era pastor, nos invitó a tocar ahí. Y esa vez, en esa iglesia, en esa comunidad, una iglesia que no cabía en las personas, sacaron
las sillas así al pasaje, no digo calle porque era pasaje, y las sillas, los hermanos tenían que quitarse cuando pasaba un carro para que el carro pasara y volvieran a poner las sillas. En esa iglesia nos dieron $300. En mi mente yo pensaba, qué raro. O sea, eso me parece un poco ilógico. Es mi pensamiento. De un bicho de 18 años, 19 años, 16 años. Qué raro. O una de dos. O el líder que nos llevó a tocar aquella iglesia se robó el dinero, o es mago, así va. Se robó el dinero, o en esta iglesia son más generosos. Eso quedó marcado en mi corazón. Me recuerdo que esa vez el líder que estaba con nosotros dijo, cuando terminó el servicio y toda la cosa, nos llamó rápido, así aparte, todavía estamos en la iglesia, contó la ofrenda y dijo, nos dieron esto. Y nosotros así, y dijo, lo vamos a devolver a la iglesia. Y yo, se lo vamos a dar al pastor. Al final se lo devolvimos al pastor como un acto de gratitud al Señor, porque nosotros lo hacíamos para el Señor. O al menos eso pienso. Pero ahí aprendí eso. No da el que tiene, da el que quiere. Porque todos tenemos. Eso me transformó a mí la mente. Me transformó la mente. ¿Sabe? Por mucho tiempo, por varios años en la iglesia, eh, Pastor Moisés siempre ha sido muy generoso con nosotros. Cada vez que íbamos a algún lugar o después de algún servicio o que íbamos a comer, él siempre pagaba. Él siempre pagaba. Hasta el día de hoy lo sigue haciendo, de hecho. Es una práctica que él tiene. Y un día, yo en mi corazón, yo dije, o sea, yo creo que fue el Señor, porque créanme que yo no hubiera sido. Pero yo me puse a pensar, o sea, ¿por qué hacer eso? Y a veces yo trataba de pagar cuando muy, digamos, íbamos a comer y me decía, no, yo te voy a invitar. No, yo te voy a invitar. Entonces, el Señor comenzó a darme luz y a tratar de hacer eso con otras personas. Con otras personas. Quizás no lo puedo hacer con él porque él tiene esa práctica, él actúa de esa forma, él es así, pero quizás mi corazón empezar a entender que no siempre voy a recibir o no siempre solo voy a esperar recibir, yo también puedo dar. Quizás no voy a pagar las cantidades que alguien más paga, pero sí puedo dar y bendecir a alguien más. Puedo invitar a alguien a comer. Puedo ayudarle a alguien en su necesidad. De repente habían personas que me buscaban y me decían, David, ¿sabes qué? Fíjate que quiero hablar con Moy. Y yo, ajá, contame, pero Moy está ocupado, contame, ¿qué necesitas? Y él me decía, fíjate que en mi casa de esto y necesito pagar, que tengo que pagar el recibo de la luz y no tengo. Y yo, ¿a cuánto tenés? ¿Cuánto es? Decímelo. En mi mente empezaba a ver esa chispa de, ¿le digo a Moy o se lo doy? Y entonces empezó a ver ese tire y encoge mío, ¿verdad? De ver cómo, les cuento eso porque es algo personal. Y entonces yo empecé a decir, quizás yo puedo ayudar en lugar de pedir, decirle, pues, o esperar que la iglesia le responda. Esa acción, yo no estoy diciendo que ustedes lo hagan. De hecho, vamos a cerrar con algo fantástico. Pero esa acción a mí me cambió la vida. A mí me cambió la vida. Yo no vengo a decirles a ustedes, miren, den con alegría y den porque todos tienen y traigan aquí todas sus cosas y no, porque puede ser que muchos de los que están hoy aquí sentados han pasado por esa situación en donde al tener
y al visiblemente te sobre, alguien ha abusado de vos. Y yo no voy a hablar de lo que sea que te haya pasado, solo vengo a compartirles la palabra de Dios. La Escritura nos enseña que cuando tenemos para compartir, que cuando tenemos algo que quizás nosotros consideramos que no nos sobra o no es lo suficiente, pero nuestro chip empieza a cambiar, entonces ahí empezás a sembrar. Les repito, les abro paréntesis, lo afirmo, reafirmo y recontra reafirmo. Yo no les estoy diciendo que traigan todo y entonces van a ser prósperos. Yo no les estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que de lo que ya tienen, según lo que dice la Escritura, de lo que ya tienen y aún de lo que les puede sobrar, ustedes pueden hacer algo en favor de otros. Y eso agrada a Dios. Y eso provoca algo en tu manera de vivir. Pablo está diciendo en los versículos del 8 al 11, dice, Dios es el que les ha provisto a ustedes lo que tienen y Dios puede darle más cosas. Ustedes lo pueden leer en su casa. Segunda de Corintios capítulo 9. Ustedes pueden leerlo, estudiarlo del 9 al 11. Está diciéndole esas cosas, Pablo. Dios les ha provisto a ustedes para que puedan ayudar a otros. Y así como ahora lo hizo, les va a seguir dando más, dice Pablo. Les va a seguir dando más para que bendigan a otros. Cuando en mi corazón empezó a cambiar eso y quizás a darle a las personas, a compartirle a las personas, hay un versículo, hay un proverbios, que yo creo que ese proverbio es real. Dice, el proverbios no me acuerdo qué cita es, tal vez si alguien lo googlea después de que yo lo diga, y no sé si lo voy a decir literal, pero dice, el que guarda el trigo, la gente se enoja con él, pero el que lo vende, la gente lo quiere. ¿Qué significa eso? Hay personas que solo piensan en ellas mismas y nunca comparten. Y hay personas que piensan en los demás y entonces la gente los quiere y son prosperados. ¿Saben lo que provoca la generosidad de una persona en el corazón del otro? Provoca acción de gracias, dice Pablo en el versículo 12. Dice en la parte B del versículo, dice, también hará que ellos den gracias a Dios. Y a mí me encanta cómo Dios hace las cosas. Hay una anécdota bien interesante. Una vez, esta la contó el hermano Mario Vega en una predicación, que me encantó. Dice el hermano Mario que una vez estaba una hermana, una ancianita de la iglesia, estaba orando hacia la ventana, o sea, en la ventana de su casa, hacia afuera. Estaba orando muy apasionadamente y decía, Señor, por favor, provéeme. Tú sabes que no tengo que comer. Por favor, provéeme, Señor. Dame, yo espero en ti, confío en ti. Estaba esta ancianita. Ella parece que dio el testimonio, no sé cómo se llama. Y dice de que casualmente iba pasando una persona que no cree en Dios. Que no creía en Dios. Y escuchó a la anciana orar. Y dice de que esta persona pensó, la voy a engañar. Se fue a comprar toda una canasta básica, la envolvió y cuando se fijó que no estaba la ancianita en la ventana, se la puso en la ventana. Y dijo, la voy a engañar. Y cuando la hermana vio la canasta, dijo, gloria a Dios. Este hombre quiso burlarse de esta persona, pero su acción provocó acción de gracias a Dios. Dios utiliza los métodos que uno no piensa que va a utilizar
para darnos a nosotros lo que necesitamos. Y Dios puede utilizarnos a nosotros para bendecir a otros o puede utilizar a otros para bendecirnos a nosotros. A cualquier persona. Para Pablo, la generosidad no solo agrada a Dios, sino que provoca acción de gracias. Este hombre, en su ignorancia o en su enojo, en lo que quiera, lo que sea que haya sido, invirtió de su dinero y suplió la necesidad de una persona que estaba clamando a Dios. Así pasa cuando muchas veces nosotros, los hijos de Dios, no actuamos con generosidad. Dios utiliza cualquier medio para eso. Cualquier medio para suplir las necesidades. Y esa acción de gracias produce, según Pablo, y va terminando el pasaje, dice en el versículo 14, también orarán por ustedes, en la versión TLA, con mucho cariño, porque Dios les ha mostrado su bondad. De la forma en la que sea, y cuando se sabe quién lo ha hecho, el Señor pone en el corazón agradecimiento y amor. Amor. Amor por aquellas personas que suplen nuestras necesidades, que de alguna forma comparten de lo que Dios les ha dado a ellos para bendecirnos, para ayudarnos a nosotros. Esa es lo que Pablo está agradeciendo en el último versículo. Toda esa cadena de cosas que ocurren en la vida de la comunidad de fe cuando alguien da con amor, cuando alguien sabe que puede hacerlo, puede apoyar, ya sea mucho o poco, no importa, da, provoca acción de gracias, bendice a otras personas, todas esas cosas que pasan. Pablo dice, doy gracias a Dios por este montón de cosas que pasan. Cada vez que nosotros, dice el versículo 15, gracias a Dios por lo que nos ha dado, esto es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Que no hay palabras para describirlo. Todas esas acciones que se desencadenan por una generosidad le dan vida a una comunidad. Y les quiero decir algo, yo espero que alguien lo haya notado, que alguien se haya dado cuenta. La primera cosa que dice Pablo en este pasaje no es Dios ama al dador o al que da con alegría. La primera cosa que Pablo dice en este versículo, en estos versículos, es cada uno debe dar según crea que debe hacerlo. Esta frase tan sencilla para nosotros, muy traducida en nuestro lenguaje, pero puede más bien estar recordando una experiencia, está recordando un momento importante en la historia de Israel. Y es en Éxodo capítulo 25, versículo 2. Cuando Moisés empieza a movilizar las cosas para construir un lugar para adorar a Dios, dice la Biblia que Moisés dice, pediles, habla con los israelitas, le dice Dios a Moisés, y diles que me traigan una ofrenda. Escuchen esto, versión TLA. Y diles que me traigan una ofrenda, pero me encanta esa frase. Pero no los obligues a dar nada. Escuchen esto, Dios hablando al corazón de su pueblo. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Por eso les decía al principio, no es lo que yo doy, no es cuánto yo entrego en el cesto, no es cuánto me vean entregando, no es cuántas veces yo supla para algo, no, es más que dar eso, es el corazón. Y ahí es donde se activa la siembra y la cosecha. El que hace bien, recibe bien.
Ahí es donde verdaderamente el Señor es glorificado, no en la cantidad de la ofrenda, sino en el corazón de la ofrenda. Ahí es donde la siembra realmente. ¿Sabes lo que hace un sembrador? Con esperanzas, agarra la semilla y la tira a la tierra. Con esperanzas. No cuenta cuántas semillas tiene. No, la tierra obviamente es trabajada, pero no se pone a pensar, ay, mira qué es. No, el sembrador toma la semilla, tira a la tierra y espera que el fruto lo dé Dios. Cada vez que nosotros ofrendamos, diezmamos, colaboramos con un hermano, el corazón es importante. Eso es lo más importante. Ahí es donde nosotros podemos cosechar realmente cosas maravillosas. ¿Y qué vamos a cosechar, David? Pablo dice, vamos a cosechar la gratitud de los hermanos hacia Dios, las oraciones intercesoras con cariño, el gozo de darle al Señor y a nuestros hermanos. Esa es la verdadera riqueza de la siembra y la cosecha. Es importante que nosotros podamos entender que cada vez que diezmamos y ofrendamos, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestros donativos van para bendecir a los hermanos, para bendecir a la comunidad, pero tiene que ver con nuestro corazón. Con nuestro corazón. Yo entiendo, y puede ser que muchos de nosotros hayamos experimentado o tenido malas experiencias respecto a eso. Pero que esta hora el Señor pueda ayudarnos en el corazón a entender cómo funcionan nuestros donativos, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros aportes a la comunidad. Y no esperemos como un trato. No esperemos como yo sembré, Señor. Tengo un amigo que lo quiero mucho, un montón. Yo lo vi una vez meter en un sobre $300 porque quería una batería de $3,000. Y lo vi meter y dijo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer por fe, me dijo. Metió los $300, lo diezmó, lo metió ahí el sobre. Yo no sé cuántos años pasaron. No sé cuánto tiempo pasó. Y no llegaba la batería, vos. En todo ese tiempo yo lo vi como Dios oraba, así como trató conmigo, trataba con él y todo lo demás. Y ahora, después de no sé cuántos años, 15, 20 años de eso, él sí tiene su batería y de hecho me acordé ahorita, se lo voy a contar. Sí, él sí tiene su batería. No sé si él se recuerda de eso, pero a mí me pareció algo muy interesante, que a veces esa es la manera en la que ofrendamos, esa es la manera en la que sembramos, esa es la manera en la que hacemos. Y Dios no espera eso. Dios, la verdadera ofrenda empieza en el corazón, no en lo que doy, no en cuánto doy. Porque dar puede cualquiera, hermano. Las grandes empresas dan un montón de dinero para evadir impuestos. Más de lo que yo alguna vez en mi vida voy a poder ofrendar. Pero para evadir impuestos. No porque realmente tenga el corazón de ayudar a las personas. Hay algunos que sí, obviamente. No voy a generalizar. Pero el punto es que nuestra siembra comienza en el corazón. Ahí es donde el Señor es glorificado. Por eso usted no debe comprometerse con tanto, con esto, con X, que no sé qué. No. Primero examinemos nuestro corazón. ¿Con qué corazón estoy ofrendando? ¿Con qué corazón estoy diezmando? ¿Con qué corazón estoy dando a la comunidad? ¿Con qué corazón estoy ayudando a mis hermanos?
¿Con qué corazón yo le dedico tiempo a alguien? ¿Con qué corazón yo sirvo al Señor? Porque todo está ahí. Con esperanza, con fe, nosotros sembramos y el crecimiento lo da el Señor. Y el Señor, como dice Pablo, puede darnos mucho más, que nos sobre un montón o que nos sobre. Tener algo para darle. Todos tenemos que compartir, pero todo depende de nuestro corazón. Si somos realmente sembradores. Y sembrar significa hacer el bien en este pasaje. Hacer el bien. Y en el contexto es, ellos levantaron una ofrenda para que la iglesia pudiera suplir sus necesidades. Eso es lo que dice el versículo Corintios. Dice, no solo ellos tienen lo que necesitan, dice Pablo, sino que también dan gracias a Dios y oran por ustedes. Lo dice la Escritura. No solo se trata de que yo ya di, no, es lo que produce, es todas esas cosas. Y que Pablo termina diciendo en el versículo 15, doy gloria a Dios por todas estas cosas, que es una bendición que no se puede explicar. Que a partir de ahora nuestro corazón pueda entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué ayudamos a los hermanos? ¿Por qué alguien que se nos acerca nosotros le apoyamos? ¿Por qué hacemos eso? Porque entendemos que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Y entendemos que lo hacemos de corazón. Amén. Esto, pónganse de pie. ¿Esto en qué posición nos pone? Es bien interesante cómo esta enseñanza de Pablo nos deja a todos en una posición importante. A todos nosotros nos pone en la posición de dadores. Es decir, personas que pueden bendecir a otros. David, pero es que mira, yo tengo bien poco, y aparte de eso todo lo que tengo que pagar y los rollos en los que me he metido. Sí, pero no solo tenés dinero tenés lo que Dios ha hecho en tu vida, tenés tu tiempo, tenés tu sabiduría, la obra que Dios ha hecho en vos, el testimonio que Dios ha hecho en vos. Podés hacerlo, podés compartir con alguien más eso. Y eso es una gran bendición que va a generar una cadena de cosas valiosas que no se pueden explicar con palabras. Amén. No interpretemos esta frase solamente como dinero. No solo se trata de eso. Se trata de hacer el bien. De hacer el bien. Y todos podemos hacer el bien. No solo uno, no solo unos cuantos, todos podemos hacer el bien. Todos.